40 de la mañana, José Manuel Villalobos, director del Instituto Peruano de Derecho Electoral, está con nosotros esta mañana para evaluar lo que ha decidido ayer el Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a requisitos, condiciones, reglas de juego para las elecciones complementarias y también, por supuesto, el cronograma. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Carlos, buenos días. Un saludo a todos los televidentes de RPP. Bueno, sinceramente no sé si estará de acuerdo, no veo mayores sorpresas en lo decidido ayer por el jurado, creo que era lo que se esperaba, ¿no? O sea, lo que debía plantearse de acuerdo a las normas vigentes. De acuerdo a ley, o sea, hay una ley que es la 3682 que incluso fue iniciativa de uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Se sabía que para que las leyes que se iban a aplicar a este proceso electoral eran las que tenían más de un año de publicadas en el peruano. Las reformas recientes de agosto, que se publicaron el 27 de agosto, básicamente 3 leyes sobre la paridad de alternancia, sobre la democracia interna y requisitos para cancelar partidos, tienen 2 meses de publicada, no cumplen con ese requisito legal de un año y por lo tanto se sabía que no se iban a aplicar, pero por ejemplo sí se aplican las reformas del referéndum de diciembre del 2018, donde se establece algo que creo que va a ser positivo para esta elección. Se prohibió en diciembre del 2018 en el referéndum que los candidatos y los partidos contraten directamente publicidad en radio y televisión. Solo la OMPE puede contratar la franja electoral, la distribuye entre todos los partidos de manera equitativa y entonces eso va a hacer que ya no exista la asimetría de aquellos candidatos que tienen poder económico, que tienen dinero para pagar campañas millonarias en radio y televisión, que los pone en que les da una ventaja respecto a aquel ciudadano que es candidato pero que no tiene los suficientes medios para poder hacer publicidad. Exacto. Ahora, ayer conversábamos con algunos ex parlamentarios y, bueno, evidentemente expresaban una especie de inquietud, no sé si tanto preocupación, pero sí obviamente había una inquietud respecto a los plazos. El cronograma que se ha entregado ya, ¿no? Y la inquietud iba básicamente por el tema de la designación de los candidatos y la democracia interna en los partidos. Que si es que iba a haber o no tiempo suficiente para todo este proceso, ¿no? de filtros adecuados que permitan la designación de los mejores candidatos. Sí. ¿Qué piensas, José? Se cree que el plazo de 4 meses es muy corto porque nuestra legislación ahora, los procesos electorales se convocan con 9 meses de anticipación. Sin embargo, recordemos que los procesos electorales del 2016, del 2011, 2006, 2001, las elecciones se convocaban entre 150 días y 120, es decir, casi con 5 meses de anticipación, y las listas al Congreso se inscribían con 60 días de anticipación. Para esta elección, el Jurado Nacional de Elecciones, en el cronograma que ha aprobado ayer, ha fijado como fecha de inscripción de listas de candidatos el 18 de noviembre. Es decir, queda 1 mes y 7 días. Es decir, se van a inscribir con 70 días de anticipación a la elección. Y desde el día de hoy hasta el 6 de noviembre, es decir, 3 semanas y pico, tienen los partidos para hacer una elección interna, es decir, seleccionar a sus candidatos, elegirlos en un proceso interno y finalmente luego ya inscribirlos al jurado. Claro, dentro de los plazos de 4 meses más no se les podría dar porque el plazo en realidad es acotado. No es un Entonces plazo el tiempo es corto, definitivamente. Sí, no es un plazo que lo fija el jurado, es la propia Constitución. Cuando habla de la disolución del Congreso en el 134, ahí señala que inmediatamente disuelto, incluso disuelto el Congreso en el decreto supremo que se disuelve, ahí se convoca y dice que tiene que ser dentro de los 4 meses. Claro. Es decir, la Constitución puso este plazo para hacerlo en tan corto tiempo. Pero miremos otras realidades. Por ejemplo, España va a volver a hacer elecciones dentro de poco. Las hacen con 2 meses de anticipación. Es decir, no estamos con estos problemas acá de quejarnos de que el tiempo es corto. Creo que es un tiempo prudente para hacer una elección. Ok. Ahora, la inquietud que también se la trasladaba al exministro de Justicia, en el sentido de que, bueno, si estamos con las reglas de juego del 2016, la última etapa electoral general, entonces se podría esperar un Congreso mejor a o sea, al que ha sido disuelto. Las reglas son las mismas. Y además, ¿qué podemos esperar? Bueno, no podría adelantarme qué va a pasar. Creo que la coyuntura es distinta ahora a las elecciones anteriores. Ahora la gente
ya sabemos lo que ha pasado con este Congreso, tiene una desaprobación muy alta, la disolución, más allá de que cuestionamos que haya sido inconstitucional, la gente en la calle no entiende ese tecnicismo y la gente está de acuerdo con que el Congreso haya sido disuelto, y por lo tanto la gente espera que los partidos políticos ahora presenten candidatos que puedan responder a las expectativas ciudadanas. Pero José, esa inquietud, esta situación, uno la ha percibido siempre cuando se han acercado elecciones generales. El Congreso que termina siempre ha sido el peor. Sí, y termina, ¿cierto?, con baja aprobación. Exactamente. Entonces, ¿por qué no cambia la situación? Porque siempre el que viene es percibido como peor que el anterior. Yo creo que no solo es la responsabilidad de los partidos que no presentan a buenos cuadros o no hacen buenos filtros, y también hay una responsabilidad de los ciudadanos que no elegimos bien, no nos damos el trabajo. Yo hace años hice un proyecto en el jurado que se llamaba el voto informado, que la idea era incentivar a la gente a que conozca las propuestas, las hojas de vida, los equipos de trabajo con que se presentan los candidatos, cómo se financian, pero finalmente la gente no se da el trabajo ni siquiera de entrar a ver la hoja de vida del candidato, y votan simplemente por los que les ofrecen cosas que ni siquiera pueden cumplir, muchos regalan cosas. Porque salen bailando. Exactamente. Por los mediáticos, ¿no? Y el clientelismo. Entonces, es un tema de educación electoral. Hay que formar. Claro, hay gente, nuestro elector, hay un perfil del elector que señalaba que mucha gente va a decidir su voto en la fila. Ese porcentaje es del 30% y no ha bajado. Es decir, hay mucha gente que, a pesar de que estamos en un... Porque hay gente que vota para que no le apliquen la multa. Para que no le apliquen la multa, es decir, o en la cola conversando, ahí recién se entera quiénes son los candidatos. Entonces, no hay una responsabilidad ciudadana de discutir... Pero ¿cómo podemos cambiar esa mentalidad? Yo creo que esto es progresivo, con mayor educación electoral, pero una educación que no solo debe ser responsabilidad del jurado y la OMPE, sino que es una responsabilidad que también la debe asumir el gobierno a través del Ministerio de Educación. Hay un programa muy interesante en el Ministerio de Educación que se llama Los Municipios Escolares, que hace años trabajamos desde la OMPE. Antes el municipio escolar reflejaba lo que pasaba en la política. Los niños que eran candidatos, sus padres regalaban golosinas, juguetes, cosas para que los niños voten por su hijo, para que sea el más popular. Y eso traía como consecuencia que luego sean niños que se volvían ciudadanos acostumbrados al clientelismo, a votar por quien les regala más. Eso se está tratando de cambiar, haciendo que dentro de este espacio del municipio escolar los candidatos ofrezcan propuestas serias y los alumnos los escuchen en debates y aprendan a elegir ya no al alumno carismático o al que su papá trae los chocolates o el regalo, sino al que consideran que tiene mejores propuestas o está más capacitado. ¿Y en eso podría ayudar el voto voluntario? Yo creo que sí, yo creo que el voto voluntario podría ayudar. Sin embargo, en los países cercanos como en Chile y Colombia, donde se aplica el voto voluntario, la participación solo llega al 50%, es decir, hay un 50% de la población que, como no le interesa la política y ya no está obligado a votar, no va a votar y deja la elección en manos de otros, ¿no? Ok, y los requisitos también para ser parlamentario, acá son muy simples. Son los requisitos que existen a nivel de toda democracia, porque ya no estamos en los años antiguos donde solo votaban los que tenían dinero, los que pagaban impuestos o solo los letrados. Los requisitos son básicos, son mayor de 25 años de edad a la fecha. Ojo que tiene que ser 25 años de edad al 18 de noviembre, que es el plazo de inscripción de listas, peruano por nacimiento. No solo haber nacido en el territorio nacional, sino hijo de peruano o peruana nacido en el extranjero, pero inscrito en el consulado peruano antes de cumplir la mayoría de edad. ¿Pero no podría haber una mayor exigencia en esos requisitos, no cree usted? Al ponerle una exigencia ya no sería la participación política igual, porque no todos los peruanos tienen acceso a una educación. El invitado anterior hablaba de que se podría poner algunos requisitos, pero mira, tú que haces mucha labor en el Congreso, los 130 congresistas, o casi todos, tenían un título profesional y casi todos tenían una maestría. Es decir, en el Perú, el tener un título profesional... No sé si casi todos,
pero la mayoría son profesionales. Habría que hacer una especie de evaluación estadística. Una cosa es que tengan el título, pero habían organizaciones como Transparencia Idea que revisaron las hojas de vida y casi más del 90% tenía un título profesional. O sea, el título profesional... Usted sabe que el papel aguanta todo. Eso, no es garantía de ser un buen político o ser un buen profesional o finalmente de ser una buena persona. Creo que hay otras cualidades a destacar o a rescatar en quien hace política. Bueno, José, muchas gracias. Muy amable por la visita. Solo para decirles que el 18 de octubre es el primer plazo que vence para aquella persona que pertenece a un partido pero va a postular por otro porque o su partido no quiere postular o ya no está siendo militante activo, tiene que renunciar y hasta el 18 de octubre comunicarle al jurado su renuncia. Muy bien. A ti, gracias. Muchas gracias, José, muy amable. José Manuel Villalobos nos visitó esta mañana. Pausa y regresamos.